La herida del rechazo surge, como todas las heridas, en la niñez, ¿ok? El niño o la niña se sienten profundamente rechazados con respecto a su derecho a existir y se puede presentar incluso esta herida antes del nacimiento. Les voy a platicar más o menos un ejemplo que yo detecté en consulta. Es el caso de una consultante que al estar en el vientre materno, su abuelo la rechaza diciéndole a la madre de esta consultante, que es una vergüenza que esté embarazada de mi consultante y entonces que tiene que alejarse, la rechaza. Como no tiene a dónde irse, se queda viviendo en casa del padre, o sea, del abuelo de mi consultante, pero abandonada emocionalmente por el abuelo, justamente porque descalificaba que la madre hubiera salido embarazada. Entonces, desde ahí ya hubo un primer rechazo. El bebé no deseado o el que nace, por ejemplo, con el sexo opuesto al que el padre o la madre o ambos querían, son dos ejemplos claros de las personas que tienen esta herida del rechazo. Estos sujetos se sienten rechazados aún no siéndolo, ¿ok? Sin embargo, interpretan todo a través de su herida, es decir, cuando son adultos, ya interpretan todo a través del rechazo. Si fueron rechazados desde el vientre materno, pues obviamente van a interpretar que todo mundo los rechaza, aunque no sea cierto muchas veces. Algunas veces será cierto, pero muchas veces no será cierto. La máscara que utilizan estas personas que tienen la herida del rechazo, como les decía hace un momento, es la máscara de la huida, ¿ok? El bebé se siente tan disminuido y rechazado en el vientre de su madre que decidió sobrevivir a través de no ocupar mucho espacio en el mundo. La máscara del huidizo se desarrolla para justamente no enfrentar o evadir el rechazo. La persona que huye, el huidizo o la huidiza, duda constantemente de su derecho de existir, ¿ok? Entonces, pues se contrae físicamente y emocionalmente. No se expone tanto. Esta máscara la vamos desarrollando o la desarrolla el huidizo como un mecanismo de adaptación al medio. Esa máscara, la máscara de la huida, significa de entrada que no es él o ella misma, es decir, que son personas que no se dan derecho a ser ellos mismos, ¿ok? Un niño que tiene esta herida vive, por ejemplo, mucho en el mundo de la imaginación y de adulto puede ser alguien muy creativo o alguien que todo el tiempo esté fantaseando, porque ese espacio, el de la fantasía, el de la imaginación, es un espacio seguro. Ese niño o niña no causarán problemas ni serán ruidosos. Son niños que están como muy calladitos, como muy bien portados, no son ruidosos, porque intentan pasar desapercibidos. Y este mecanismo obviamente se lo llevan a la edad adulta, ¿ok? Estas personas de adultos tienen mucha dificultad para interpretar el amor como algo positivo. Por el contrario, se sienten con el amor, con las relaciones de pareja, se sienten como asfixiados y huyen del compromiso. Entonces su reacción ante el amor, como lo interpretaron mal, lo van a rechazar y entonces van a huir constantemente cuando alguien los ame. Entonces son este tipo de personas que no se apegan demasiado a las cosas materiales para poder huir a sus anchas. O son personas que en ocasiones viven el rechazo a nivel sexual y evitan el sexo, por ejemplo. Esta misma herida sobre todo tiene que ver con el progenitor del mismo sexo, si eres hombre con el padre y si eres mujer con la madre, ya que él es el que nos enseña la función de amarnos a nosotros mismos. El progenitor del sexo opuesto es quien nos enseña a dejarnos amar. Entonces el huidizo, la máscara de la huida, se considera a alguien sin valor o totalmente nulo, así que generalmente se rechaza todo el día, o sea, sus pensamientos son de autodevaluación. Es el caso de una consultante que me parece brillante, se gana un concurso en la universidad, el premio del concurso era que la van a mandar a estudiar a otro país y entonces empieza ella a generar una experiencia de síntomas, empieza a generarse sintomatología para evitar tener que enfrentarse con el regalo, ¿no? Con el premio que le dan. Entonces la experiencia cuando se va es poco satisfactoria para ella porque siente que ella no puede aportar nada, siente que su aportación a ese regalo va a ser nula. Y entonces los huidizos usan términos justamente como nulo, pánico, nada, desaparecer, inexistente. O sea, son estas personas que hablan acerca de
de que todo el tiempo tienen pánico o que se sienten inexistentes. Son personas, por ejemplo, que prefieren la soledad porque no les gusta recibir mucha atención. Si se hallan en un grupo, prefieren eclipsarse, o sea, apagarse, meterse en su caparazón y mejor no opino nada, no digo nada porque mi comentario es nulo, no voy a aportar nada. Esas personas identifican que necesitan ganarse o preservar el amor del progenitor del mismo sexo. Entonces son individuos que se perciben totalmente incompletos, que pueden volverse rencorosos justamente porque no se sienten aceptados. Tienden a rechazar al progenitor del sexo opuesto y restringen o eliminan el contacto con el sexo opuesto. Y entonces normalmente interpretan el rechazo como que fue su culpa. Mientras mayor es la herida, más se culpan, pero también más situaciones atraen para ser rechazados. Otra característica es buscar la perfección. No pueden cometer errores porque se van a sentir juzgados si se equivocan. Y eso equivaldría, si yo me equivoco, equivale a que me vas a rechazar. Entonces, debido a que continuamente atraen situaciones que les hacen sentir esta necesidad de huida, generan ansiedad y pánico. Son personas que tienen ataques de ansiedad, ataques de pánico, y entonces cuando alguien les dice que estuvo bien, no se lo creen. El huidizo es una persona que de niño o de niña tuvo que madurar muy rápido, se brincó la niñez y entonces empezó a interpretar que así, siendo un adultito, lo iban a rechazar menos. La realidad es que no, porque como se van buscando estas situaciones continuamente, lo siguen rechazando. Es importante que estas personas, que si tú tienes la máscara de la huida, entiendas que la primera o el primero que se está rechazando eres tú mismo. Y entonces observar las características de esta huida te permitirá ir echando menos mano de la máscara que estás ocupando, que es tu máscara de la huida.